Bueno, en este último tiempo se habló muchísimo del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Y es porque básicamente dos personas fueron los que protagonizaron todo este escándalo, Olmedo López y Sneider Pinilla, que dentro de los objetivos principales de esta entidad era poder proveer de agua potable a La Guajira por medio de carrotanques. Esos carrotanques que luego fueron sobrevalorados, es decir, les aumentaron completamente su valor para que ellos se quedaran con una parte de ese dinero, para que se quedaran con una parte de ese dinero que pertenecía a las personas más vulnerables y a quienes lo necesitaban en La Guajira, y que pues en la actualidad esos carrotanques no están haciendo absolutamente nada. Fueron varias las personas y los congresistas que salieron allí salpicados en todo este escándalo de corrupción, principalmente dos personas. Se habló inicialmente de dos personas que estaban presuntamente involucradas en este caso de corrupción. Inicialmente se mencionó a Iván Nami, él es el senador del partido Alianza Verde y quien en el primer periodo de este año 2024 estaba como presidente del Senado de la República. Y por parte de la Cámara de Representantes se mencionó también a Andrés Calle, él también es representante a la Cámara por el Partido Liberal y también estaba presidiendo la Cámara de Representantes, era el presidente de la Cámara de Representantes en el primer periodo del año 2024. Sin embargo, se hablaba de que habían muchos más congresistas presuntamente involucrados en todo este escándalo de corrupción y pues solamente hasta las últimas horas se hizo visible los nombres de esos congresistas que al parecer también están involucrados en todo este tema de la corrupción de los carrotanques y de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Hay congresistas del Partido Conservador, del Partido de la U, del Partido Liberal y del Partido Alianza Verde, los típicos partidos de este país que siempre han estado involucrados en casos de corrupción. Es decir, estos partidos no es que sea realmente nuevo el hecho de que estén allí involucrados en un caso de corrupción en la actualidad. Son varios los casos de corrupción que ya han tenido estos partidos y que por supuesto son unos conchudos. Se están lucrando, se están llenando los bolsillos con los dineros públicos de nuestro país. Pero entonces quiero que ustedes escuchen este informe aclarándoles por supuesto que al parecer faltan muchos más congresistas por ser nombrados. No se mencionan todavía porque todavía siguen las investigaciones en curso, pero por lo menos ya sabemos quiénes son esos otros congresistas que están allí involucrados para que las personas sepan por quién no votar en las próximas elecciones. Presten atención, por favor. 9 congresistas podrían estar involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Rafael. Así lo señaló la Fiscalía en un comunicado de prensa en el que solicita a la Corte Suprema que se investigue a los aforados que fueron mencionados por Olmedo López y Sneider Pinilla en sus declaraciones en la Fiscalía. Juan Carlos Giraldo Restrepo, con todos los detalles. Adelante, Juanca, con todos los detalles de estos temas judiciales siempre. Hola Rafael y televidentes, muy buenas tardes. Pues los 9 congresistas son representantes, 2 de ellos del Partido Conservador, 2 de ellos del Partido Alianza Verde, 3 del Partido Liberal, 1 del Partido de la U y una congresista del Partido de Asociación de Víctimas. Sin embargo, RTBC Noticias ha conocido que las autoridades indagan la presunta vinculación de por lo menos otros 6 parlamentarios en este escándalo de corrupción. RTBC Noticias conoció el nombre de los 9 congresistas que estarían involucrados en el millonario escándalo de corrupción. Entre los parlamentarios están Guadir Mansur y Liliana Esther Vitar del Partido Conservador, Karen Astrid Manrique del Partido de Asociación de Víctimas, Julián Elías Chagui del Partido de la U, Julián Peinado Ramírez del Partido Alianza Verde, Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, Juan Diego Muñoz del Partido Alianza Verde, Iván Leonidas Name del Partido Alianza Verde y Andrés David Calle del Partido Liberal. El nombre de estos 9 congresistas fue entregado a la Fiscalía por el exdirector y subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López y Sneider Pinilla, en su matriz de colaboración, razón por la que la Fiscalía compulsa copias. Asimismo, la Fiscalía a cargo del caso dispuso la compulsa de copias a la Sala Especial de Instrucciones de la Corte Suprema de Justicia para que, en el marco de sus competencias, indague la posible participación de 9 congresistas en los hechos de corrupción identificados. Esto, en atención a las menciones, evidencia y elementos de pruebas hallados. Tras conocerse esta decisión, Sneider Pinilla se pronunció. He venido cooperando y diciendo la verdad al país sobre las diferentes personas que hicimos parte de estos actos. Me voy a someter a la justicia. Por eso le he pedido a mis abogados que no se opongan a la medida de aseguramiento que va a solicitar la Fiscalía General de la Nación. E igualmente que le soliciten a las autoridades que las audiencias sean públicas para que todo el país conozca la verdad. En ese mismo sentido, la defensa de Olmedo López expidió un comunicado en el que confirma que su colaboración con la justicia ha llevado a que la Fiscalía pida la investigación de los 9 congresistas vinculados al caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ahí escucharon ustedes los nombres de esos 9 congresistas que al parecer están involucrados en todo este escándalo de corrupción.
Algunos son tan descarados que mencionan que supuestamente no conocen y que nunca hablaron ni con Olmedo López ni con Snyder Pinilla, y ya más adelante les voy a leer exactamente quién fue, pese a que el mismo Olmedo López allí mencionó que efectivamente sí los conocía. Ustedes mismos lo escucharon. Sin embargo, adicional a todo esto, hay una persona, él es Juan Pablo Gallo, él está involucrado allí en este escándalo de corrupción, pero vean ustedes allí con quién aparece Juan Pablo Gallo. Con el senador David Luna, nada más y nada menos. Este usuario de X, Juan David Pedraza, escribió: uno de los salpicados del escándalo de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y el Desastre es Juan Pablo Gallo. Vean con quién está. ¿Ya salió esta joya a negarlo? ¿Ya saldría David Luna a negarlo? El senador que se inventó presuntamente todo ese escándalo dizque de las chuzadas, que a este momento no ha sucedido absolutamente nada porque no tienen pruebas de que eso haya sido verdad, de que supuestamente el gobierno del presidente Gustavo Petro estaba chuzando a la oposición y a periodistas. Ese mismo senador mentiroso está posando con Juan Pablo Gallo, uno de los presuntos implicados en todo este escándalo de corrupción. Pero vean, eso no es todo. Hay otro adicional, Julio Chagui. Ese mismo también está involucrado en todo este escándalo de corrupción, y vean ustedes con quién está posando. Con Miguel Uribe Turbay, el nieto de el que efectivamente también tenía negocios ilícitos, al parecer con el narcotráfico de nuestro país, y nuevamente con David Luna. Pero ellos se hacen los que no saben absolutamente nada. Juan David volvió y escribió: otro de los nombres que sonó en el escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo en La Guajira fue el señor Julio Chagui. Vean nada más las joyas con las que anda el presunto señalado. Y al momento pues ellos no han dicho absolutamente nada. Se quedan calladitos porque es lo que ellos saben hacer. Pertenecen a sus partidos presuntamente, y de hecho no han mencionado por ahora a nadie del Partido del Centro Democrático, pero pues hay que esperar si esas nuevas personas que falta por incluir en todas estas listas haya alguien ahí del Partido del Centro Democrático. Por otro lado, esta es la red social, este es el X de Julio Chagui, la persona que acabamos de ver, y luego de que se hizo público que él posiblemente, presuntamente estaba involucrado en todo este escándalo de corrupción, no se ha pronunciado absolutamente para nada en sus redes sociales. Allí ustedes pueden ver la última publicación que él hizo, realmente él propiamente, fue el 23 de mayo, en donde republicó un artículo del Colombiano que decía: no he cometido delito alguno ni he direccionado nada para la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. El senador Julio Chagui habló sobre los chats con el cuestionado ex subdirector de la UNGRD, Snyder Pinilla. Esto fue lo que dijo. Eso fue lo último que publicó y fue en mayo. A este momento de sus redes sociales, este señor está completamente desaparecido. Este senador no ha aparecido, este senador del partido de la U no aparece, y lo mismo pasa con el senador Gallo. Este señor tampoco ha aparecido desde el 14 de junio, que se publicó que presuntamente estaba involucrado. Mire, ustedes pueden ver ahí, él no ha aparecido, no ha publicado absolutamente nada, no ha mencionado nada, como que lo único que hacen es desaparecerse y ya, no pasa absolutamente nada. Por su parte, les había mencionado yo que hay algunos congresistas que sí han mencionado, se han referido a este tema del caso de corrupción de Olmedo López y los carrotanques, y ese es Julián Peinado. Este señor, a través de su cuenta de X, que fue mencionado anteriormente en ese informe que ustedes vieron por Olmedo López y Snyder Pinilla, de estar presuntamente involucrado en todo este caso de corrupción, ha sido uno de los pocos que básicamente se ha mencionado o que ha hablado referente a este tema, y Julián Peinado escribió: aclaración a la opinión pública, no conozco a Olmedo López ni a Snyder Pinilla, no he recibido ofertas ni he autorizado a nadie para hacer acuerdos de ninguna clase en mi nombre, confío en la justicia, dice él. Vamos a leer rápidamente su comunicado. Dice: comunicado a la opinión pública, representante a la Cámara Julián Peinado, julio del 2024. Quiero aclarar a la opinión pública que, primero, no conozco a los señores Olmedo López ni Snyder Pinilla, no he intercambiado correo ni chat alguno y nunca he conversado con alguno de ellos. Segundo, no he recibido algún ofrecimiento de dinero o contratos de parte de algún funcionario del gobierno y de nadie para favorecer alguna reforma o proyecto de ley. Tercero, no he delegado ni autorizado a nadie para realizar acuerdos o gestiones en mi nombre, condicionando el sentido de mis actuaciones en el Congreso. Desde el Congreso me he caracterizado
criticado por tener una postura absolutamente crítica e independiente que se refleja en mis pronunciamientos. Acudiré al llamado que me haga la justicia para esclarecer los hechos. Estoy tranquilo, dice él. Dice que está completamente tranquilo, que no tiene absolutamente nada que ver, pese a que Olmedo López y Snyder Pinilla lo mencionaron. Por otro lado, aquí ya para ir finalizando este video, les dejo aquí esta foto de esos congresistas que presuntamente están vinculados con todo este caso de corrupción, que dejaron sin agua potable a las personas de La Guajira, a las personas que más lo necesitaban, que pueden pedir perdón las veces que quieran, las veces que literal se les dé la gana, pero eso no va a resarcir el daño que ellos le hicieron a La Guajira. Ustedes le pueden tomar pantallazo, tómenle foto, difundan, por supuesto, para que las personas que posiblemente hayan votado por ellos no lo vuelvan a hacer, que quede aquí el precedente de quiénes son los corruptos posiblemente de este país y que no se vuelva a repetir esta historia. Y adicionalmente aquí están los nombres. Jenner publicó: Iván Leonidas Name Vázquez, Juan Pablo Gallo Maya, Wadielberto Mansud Invet, Julio Elías Chagüí Flores, Julián Peinado Ramírez, Andrés David Calle Aguas, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Esther Vitar Castilla y Karen Astrid Manrique Olarte. Son los 9 congresistas que serán investigados por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Ellos son los congresistas que presuntamente están involucrados con todo esto. Pero adicional, antes de irnos, quiero que ustedes escuchen algo muy importante, y es que todo este escándalo de corrupción que se dio en esta unidad, en esta entidad del gobierno nacional, no es nuevo. Este caso de corrupción viene de los años 2018 y 2022. Adivinen, sí, desde que Iván Duque era el presidente de nuestro país. Entonces quiero que ustedes lo escuchen para que por supuesto lo compartan y le hagan ver a todas esas personas que están diciendo que supuestamente es corrupto el gobierno del presidente Gustavo Petro, quede aquí en evidencia que esto se dio principalmente e inicialmente en el gobierno de Iván Duque y que solamente hasta ahora salió todo a la luz. Esta cuenta escribió: ojo, se presume que entre 2018 y 2022 se perdieron 1 billón de pesos de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, y ya la derecha conchuda está sumando todos estos casos de corrupción ocurridos en el gobierno de Iván Duque y se los está culpando al gobierno actual de Gustavo Petro. Conchudos que son. Entonces, por favor, préstenle muchísima atención a este video, compartan y por supuesto aquí estamos para desmentir todo lo que dice la oposición. Mucha atención. Los documentos a los que los medios públicos de Colombia han tenido acceso revelan que en enero del año 2023 fue interpuesta una denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en los que ya se advertían de los manejos irregulares que supuestamente estaban ocurriendo al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En la denuncia hay varios puntos muy importantes. El primero de ellos, dicen que entre el año 2018 y 2022 se pudieron haber apropiado de por lo menos 1 billón de pesos. Es decir, los hechos que conocíamos hasta el momento que están involucrados Olmedo López y Snyder Pinilla serían solo la punta del iceberg de un escándalo de corrupción que en el expediente aparece como una oficina criminal que saca recursos para el bolsillo de funcionarios, contratistas y particulares que se beneficiaban de los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de todos los colombianos para apropiarse en beneficio propio de estos recursos. Lo más importante que también se destaca en este expediente al que tuvo acceso RTVC Noticias, El Calentado y los medios públicos de Colombia es que estas denuncias además habían sido puestas en conocimiento por quien fuera el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la época, Javier Pava, y por el propio presidente de la República, Gustavo Petro. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, con las denuncias en las manos y con un gran número de evidencias sobre estos supuestos hechos de corrupción, inadmitió la denuncia y señaló que no tenía suficientes evidencias para avanzar en la investigación. Quiere decir que todo esto estaba advertido desde por lo menos enero del 2023. La decisión de la Corte Suprema de Justicia en marzo de ese mismo año es inadmitir la denuncia, pero en consecuencia le piden a la Fiscalía General de la Nación, en ese momento una fiscal delegada anticorrupción, que investigue estos graves hechos denunciados ante esta instancia judicial. Todos estos hechos, entrevistas con el denunciante, los documentos, reacciones y un análisis completo de esto lo vamos a entregar a ustedes y a todo el país en nuestras emisiones de RTVC Noticias a lo largo de...
Ahí escucharon ustedes, esto no se da desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, que incluso el mismo presidente ya lo había denunciado varios años antes, pero supuestamente porque no habían las pruebas suficientes, entonces no se continuó con esa investigación que hoy en la actualidad estalló completamente. Invitados ustedes a que compartan este video, a que se suscriban, a que le den like, pero sobre todo a que estén pendientes y por supuesto comenten allí abajito ustedes qué piensan de todo este escándalo de corrupción que por supuesto tiene perjudicadas a miles de personas en este momento. Es realmente inaudito cómo la oposición y cómo esos partidos tradicionales quieren seguirse llenando los bolsillos. No les parece suficiente la cantidad de dinero que ganan en el Senado y en el Congreso de la República, sino que entonces además roban a los colombianos, roban a las entidades públicas de este país. De verdad que es el colmo. Invitados todos a que compartan. Muchísimas gracias por llegar, por supuesto, hasta esta parte del video. Nos vemos en un próximo video aquí en Al Punto y muchísimas gracias a todos por seguir aquí pendientes de los medios alternativos. Chao a todos.